Aquí murieron panameños en defensa de la soberanía nacional. Ella se asomó ahí, la bala le destrozó la cabeza. Jacinto Palacio Cobo murió de un tiro en la nuca y lo trataron de auxiliar a Gil y el hermano José del Cid Cobo trataron de auxiliarlo. El 9 de enero de 1964, según la poetisa nacional Diana Morán, es la fecha de un pueblo que encontró su camino. Los acontecimientos que se produjeron hace 50 años son el punto culminante de la lucha de la nación panameña por alcanzar su plena independencia. Y fue esa página de heroicidad y sacrificio de un pueblo enardecido y desarmado la que hizo volver los ojos del mundo sobre lo justo de nuestra causa. A lo largo del siglo XX, patriotas de todos los signos lucharon por recuperar aquello que nos fue arrebatado desde el inicio de la República, el derecho soberano a controlar y recibir los beneficios sobre nuestro principal recurso nacional. Son momentos culminantes de este esfuerzo las luchas contra las intervenciones militares norteamericanas, como la de 1925, las del 12 de diciembre de 1947 contra la permanencia ilegal de las bases militares, la siembra de banderas de los años 50, las tentativas de distintos gobiernos por alcanzar por la vía diplomática nuevos tratados del Canal y finalmente la gesta de enero de 1964 que abrió el camino a los tratados Torrijos-Carter. TVN ha realizado un minucioso trabajo de recuperación testimonial con los auténticos protagonistas para entregar especialmente a las nuevas generaciones el recuento de esta página gloriosa de nuestra historia. Dicen que eso es democracia, yo les llamaría asesinos. Bueno, en la zona del Canal había varios problemas. El primer problema era que existía. Ese error fue establecer la zona del Canal, además establecerla tan grande. Ellos querían asegurarse de que las luchas internas de Panamá no interfirieran con el funcionamiento y la administración del canal. Pero lo exageraron. Era un grupo que tenía una mentalidad de ciertos privilegios que ya se había vuelto distinta a la mentalidad pues, del americano que vivía en los Estados Unidos. Tenían un grave problema. El problema consistía en que ellos sentían que como sus ancestros, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, habían construido el canal. Ese canal era de ellos para toda la vida. Tenían una perspectiva muy propia, que protegía sus propios intereses. Y nunca estuvieron de acuerdo en que se le hicieran concesiones a Panamá con relación al canal y a la zona del canal propiamente, y mucho menos con relación a disminuir los privilegios que ellos habían tenido toda la vida. Habían perdido vínculos familiares y de amistad, contactos con los propios Estados Unidos. Entonces ahí había un fenómeno complicado desde el punto de vista sociológico, en el sentido de que estos habitantes en la zona del canal no se sentían panameños, aunque hubieran nacido en Panamá o aunque hubieran vivido en Panamá mucho tiempo, pero tampoco se sentían muy norteamericanos, en el sentido de que habían ido creando una especie de nueva comunidad, una colonia, y las autoridades de su país estaban más bien obligadas a respetar esa condición y a no cambiarle un ápice a esa circunstancia. Eran 3 generaciones nacidos viviendo ahí y gozando de privilegios fuera de fronteras, en los que se le reducían todos los costos, gastos, y era un núcleo colonial totalmente privilegiado, típico de las colonias que hemos visto en el mundo, ¿no? Claro, cuando el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Panamá llegan a un acuerdo
el presidente Roberto Sciare y el presidente John F. Kennedy en enero de 1963, un año antes de los acontecimientos del 9 de enero del 64, ellos se sintieron que el mundo se les venía abajo. Consideraron que le estaban moviendo la mesa, estaban cambiándole su modo de vida. Comienza un movimiento, un sentimiento dentro del estudiantado porque les llegó la noticia pues de que sus propias autoridades iban a hacer cumplir esa decisión del gobierno de las autoridades de los Estados Unidos. Entonces era evidente de que desde el punto de vista físico había que eliminar o quitar o cortar el asta de la bandera porque estaba en un punto central para poder colocar las dos astas de manera equivalente, pues que fueran iguales, del mismo tamaño y centradas con el edificio. Entonces, cuando ellos entienden que eso es lo que puede ocurrir y había pues rumores de que ya iba a suceder, comienza un movimiento al principio espontáneo de los estudiantes de salir a defender o a proteger el asta de la bandera. No nos dijeron del todo. Nos enteramos a través de un artículo en el Herald. Después de que saliéramos de la escuela para las vacaciones de Navidad. Creo que el artículo salió alrededor del 30 de diciembre. Decía que el gobernador había decidido que no habrían banderas de los Estados Unidos izadas en escuelas y tribunales estadounidenses. Y el artículo sí señaló que las leyes estadounidenses exigen que la bandera estadounidense sea izada frente a todos los tribunales estadounidenses. Si hubiese tomado la decisión de izar ambas banderas en todas nuestras escuelas, no creo que nadie hubiera protestado. Tal vez a algunos no le hubiera gustado, pero no conozco a ningún estudiante que hubiera realmente objetado porque teníamos la bandera panameña dentro de nuestras escuelas, en nuestras aulas. Aprendíamos historia panameña, cantamos canciones típicas, aprendimos bailes típicos, aprendimos su himno nacional. Del estudiante Jenkins del Colegio Secundario de Balboa, el High School de Balboa, conoceré posteriormente por las publicaciones que harán los medios, señalándolo como uno de los instigadores. Nosotros queríamos izar nuestra bandera en nuestra escuela. La esperanza inicial era que lograríamos hacer que el gobernador cambiara de parecer. Así que redactamos una petición y bueno, la escuela regresó a clases el 2 de enero, un jueves. Y yo comencé a circular la petición. Fijamos la petición y entonces, el viernes, la administración de la escuela confiscó la petición. Un par de nosotros que nos organizamos, uno proveyó la bandera y el lunes por la mañana, cuando regresamos a la escuela, nosotros izamos la bandera en el formato normal en el que habíamos izado la bandera todos los días por los últimos 5 años. Venía una bandera intrusa. El acuerdo decía que la bandera panameña debía flamear al lado de la norteamericana cuando se izara la norteamericana. Ellos comienzan a organizarse, salen de las aulas de clase para defender su bandera y sitian el área donde estaba el asta central con la bandera de los Estados Unidos, a fin de no permitir que sus propias autoridades bajaran la bandera y cortaran el asta. Y mucho menos que colocaran las dos astas pues, para las dos banderas de Panamá y de los Estados Unidos.
La petición fue confiscada el viernes. Entonces, ese fin de semana, un par de nosotros nos reunimos en la Casa Club, en la parte trasera donde estaba la cafetería. Para los que no saben, está entre la piscina de Balboa y el teatro. La Casa Club tenía una cafetería y nos reunimos allí y discutimos el tema. Si no nos iban a dejar tener nuestra petición, ¿qué podíamos hacer para transmitir nuestro mensaje de que queremos nuestra bandera? Entonces la decisión se tomó de que podíamos izar la bandera estadounidense para transmitir el mensaje de que queremos nuestra bandera en nuestra escuela. Esto no era que no queríamos la bandera panameña, era simplemente que queríamos nuestra bandera. Era la oposición recalcitrante de la estructura colonial de los Estados Unidos que no admitía que nosotros los panameños teníamos derecho sobre ese territorio, que si bien lo cedimos para la construcción del canal, nunca lo cedimos para que ellos ejercieran un gobierno propio con sus instituciones, sus leyes. La generación a la que le correspondió participar en el plano estudiantil con motivo de los acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero de 1964 tenía características especiales. La generación de la década del 40, sobre todo en el año 47 y 48, que formó el Frente de la Juventud, que había fundado la Federación de Estudiantes de Panamá en el año 43 y que luego formó el Frente Patriótico, había establecido, digamos, las bases para ese tipo de organización social basado en la actividad estudiantil. Ya los muchachos en esa época conocían mucho de lo que habían sido los movimientos anteriores, ¿no? De años anteriores, a partir desde que se organiza la Federación de Estudiantes. Nosotros veníamos de un antecedente profundo, intenso, que conmovió al pueblo panameño, que fue la gesta de mayo de 1958. Eso nos creó un campo de formación, consolidó valores, proyectos, ideologías, misión como generación. Había muchachos bien organizados que reunían a sus compañeros para estarlos instruyendo y estarles informando de qué pasaba, qué se debía hacer, cómo lo debían hacer. Un profesor como Carlos Arrieta de la Hoz nos mantenía siempre informados de que nosotros teníamos que luchar por nuestra soberanía, porque era de Panamá ese territorio. Ese hombre, a donde está, debe ser no un monumento como el de Torrijos, 3 veces más. Pero cuando viene el enero del 64, esa generación nueva no solamente había logrado captar la esencia de las aspiraciones del movimiento estudiantil de la década del 40, sino que también había hecho énfasis en su propia formación, de acuerdo con las características singulares de esa primera parte de esa década del 60. Nadie podía llegar donde nosotros, tírense a la calle, que nadie, jamás. Y a los dirigentes mucho menos, porque los dirigentes eran los que marcaban el paso en eso. Era una generación que se dedicaba a escudriñar en los temas culturales. Nosotros estábamos muy bien organizados en lo que se llama estudio para combatir con propiedad las cosas. Había una formación educativa bien sólida. Los profesores habían sido profesores también en el Instituto Nacional, eran al mismo tiempo profesores del Instituto Nacional y profesores de la universidad. Todo eso le abría
no sabría a los muchachos de esa época una ambición por la cultura y un interés por el conocimiento de los asuntos nacionales e internacionales, que cuando llega el 9 de enero nosotros estamos preparados para entender toda la dinámica de los acontecimientos. Ya nos encontrábamos nosotros fuera de horarios de clase, preparándonos para las próximas semanas para los exámenes finales, y inclusive en las escalinatas de la entrada del colegio estábamos reunidos. Ya se había hablado que un grupo de estudiantes en la zona del Canal, del Colegio Balboa, no querían bajo ningún motivo cumplir lo que el presidente Kennedy un año atrás había dicho, que donde hubiera una bandera en un lugar público de Estados Unidos, en la zona del Canal debería estar una panameña. En ese momento, ya los compañeros, considerando que era el último día prácticamente de clase que teníamos, se decidió, vamos allá y vamos a hacer cumplir este derecho, pero de una forma completamente pacífica. Tanto así que lo hicimos que el grupo de graduandos prácticamente fuimos los que tomamos la iniciativa para ir al colegio. No quiero decir que en esto no participaron otros jóvenes de años inferiores, pero el peso mayoritario fuimos nosotros los graduandos. Antes de eso, ellos tenían que ir, por supuesto que con el símbolo patrio, la bandera panameña, y fueron, y entonces yo ahí me vi involucrada y quedé con ellos dentro de la rectoría, con el rector Dídimo Ríos, que entregó la bandera. En ese momento el rector del Instituto Nacional le solicitamos pues la bandera del instituto, la bandera de gala, lo cual él nos concede, el profesor Dídimo Ríos, y nos dice que no las daba, pero con una gran responsabilidad, que cuidáramos la misma con nuestra propia vida, sin imaginarnos nosotros que esto iba a suceder. La ruta fue aquí mismo, salíamos del instituto, doblamos aquí a la izquierda para salir a lo que en ese entonces se llamaba la 4 de julio, ¿ya? Para cruzar ya a lo que era la zona del canal. Y lo así, de la misma forma pacífica, caminamos, el grupo fue acompañándonos. ¿Qué iban hablando? ¿Qué conversaban? Mira, prácticamente ni siquiera había arenga de esas tipo Panamá sobre la zona canal, no sé, o sea, fue una cosa, mira, completamente diferente. Íbamos a querer cumplir ese momento, pero sí vimos ya un movimiento de varios radiopatrullas que pasaban y nos decían, ¿esto qué es? Porque nunca fue increíble la intención de lo que sucedió. Cuando llegamos a la casa del gobernador, ahí inclusive sí hicimos un alto y solicitamos cantar el himno nacional allí, en la casa del gobernador. Ellos toman la iniciativa que no es arbitraria, fue una iniciativa comunicada a la Cancillería de Panamá, negociada con la policía Sonian, porque no es que entró la delegación institutora, no entró a presión y a fuerza. Nosotros cantamos aquí mismo en esta área, aquí mismo en el área, ¿ya? Prácticamente, y cantamos, no nos dijeron nada en ningún momento, y de ahí continuamos entonces hacia el Colegio Balboa. Bueno, el jueves... no recuerdo si estaba precisamente en la escuela cuando nos enteramos de que los institutores venían hacia el asta. Pero sí llegué bastante rápido. Cuando llegamos a la escalinata, miren las escalinatas aquí, ¿sí? Allá nosotros nos detuvimos en las escalinatas, porque nos sorprendió ver este cordón de policías aquí abajo. Ellos estaban aquí abajo. ¿Ya? Nos sorprendió, porque en todo el momento no habíamos visto nada más patrullas, sí, directamente pasando alrededor de nosotros. Y de allá sí hicimos un alto. Nos sorprendió esto. ¿A qué se debía? Que tenían un cordón de policía que en ese entonces solo con casco y toletes, como yo digo, toletes el tamaño de un bate de béisbol, digo yo. Con todo y eso nosotros decidimos bajar las escalinatas, y ustedes observan cuando bajamos las escalinatas, llegamos aquí
En este momento, que fue aquí en la parte de aquí abajo, es donde nos comunican que no era sano, saludable, nosotros venir en grupo, porque los estudiantes del Colegio Balboa, tanto los profesores como padres de familia y Sonia, estaban en contra de que nosotros hiciésemos ese acto. No sé el momento exacto, pero estábamos allí en el asta cuando llegaron los institutores. ¿Cómo cuántos estudiantes diría usted estaban allí? Yo diría que unos 50 a 100 estudiantes en total. Eran todos estudiantes de la escuela de Balboa. Unos 50 a 100. Nuestro grupo original no era así de grande. Tal vez unas 15 personas que sabían de nuestro plan. Pero una vez que se corrió la voz de que los estudiantes del Instituto Nacional venían, llegaron más estudiantes. Y al final ellos deciden que para evitar una tragedia, entre un enfrentamiento entre los estudiantes, padres, familia y nosotros, que solamente fuera la delegación, que hasta ese momento habíamos llegado con la bandera, el estandarte del Instituto Nacional y un compañero, Napoleón de Bernal Soto, que traía la pancarta que decía Panamá es soberana en la zona del canal. Éramos 6 en total. A estos 6 nos permitieron pasar, en la cual puedo distinguir a Eligio Carranza, que traía el estandarte, César Villarreal, que estaba a mi derecha, Inocencio García, que estaba a mi izquierda, y Alcibiades Picota, que estaba en el otro extremo. Allí viene la parte de la historia. Ellos nos garantizan protección, y viene un comité de ellos, que son los que nos escoltan hacia aquí, cerca donde estaba el asta de la bandera. Cuando llegan los estudiantes del Instituto Nacional a cumplir la decisión entre los dos gobiernos de izar la bandera panameña al lado de la norteamericana, allá en la escuela secundaria de Balboa, esos muchachos y sus padres, pues no fueron solamente los muchachos, los estudiantes de la escuela de Balboa, sino sus padres, adultos, intervinieron para que la bandera panameña no pudiera ser instalada. Cuando llegamos a este momento aquí, ¿sí?, nos encontramos que los estudiantes de la zona del canal se habían adueñado del asta, con una forma agresiva de que nosotros no íbamos a pasar. Este señor, representante en ese momento de la zona del canal, dialoga con los estudiantes y ellos en ningún momento permitieron que nosotros izáramos la bandera. Yo expliqué que nada más había un asta. Sería irrespetuoso hacia nosotros hacernos bajar nuestra bandera por izar la suya, y sería un irrespeto para ellos hacerlos izar su bandera debajo de la nuestra. Él viene y dialoga con nosotros y nos dicen que ante la actitud agresiva que se había presentado de parte de ellos, nos recomendaban que nada más cantáramos el himno nacional y que levantáramos la bandera con nuestras manos. Si les comento a ustedes, eso fue de mucha indignación para nosotros. Nosotros, los estudiantes panameños, que debemos haber sido entre 100 y 200 en el grupo total de 2.000 o 3.000, nos quedábamos en las aulas de clase solos porque, por supuesto, no íbamos a ir a acuerpar primero lo que era un movimiento de desobediencia civil de los americanos contra sus propias autoridades, y mucho menos para apoyar que se incumpliera con la aspiración de los panameños de que nuestra bandera estuviera presente en la zona del canal como símbolo de la soberanía panameña en esa área geográfica. Al final decidimos, bueno, ya que llegamos hasta aquí, vamos a cantar el himno con la bandera en alta.
Cuando decidimos esto, los estudiantes de la zona del canal se avanzan hacia nosotros, como ven en la foto aquí, a arrebatarnos la bandera. Esta comunidad de Sonejita reacciona de esa manera tan violenta, tan emocional, tan poco serena, tan poco cuidadosa, y es lo que conduce a la destrucción de la bandera panameña. Fue como un mar de empujones, de golpes. Lo único que sí decíamos entre los compañeros, no dejen caer la bandera, ni dejen quitarse la bandera. Pero fueron más los empujones. Si tú ves la policía, ellos con los toletes, fueron los que te golpeaban un poco a los lados, ¿ya? De entre empujones y forcejeos fue que pudimos salir de este momento. ¿Qué pensaron ustedes en ese momento? Una indignación total, indignación, una tristeza muy honda. Cuando recibimos a los compañeros realmente afectados, con las caras distorsionadas, prácticamente llorando, y también airados, mostrando la rotura en la bandera, nosotros tuvimos unos sentimientos muy encontrados, de ira, también de odio, no lo podemos negar, y lo que hicimos fue inmediatamente decidir que nos replegáramos hacia el Instituto Nacional. Regresamos por las escalinatas que en este ángulo son a la izquierda, que ascienden hacia el edificio de la administración. El grupo en el que yo iba, un grupo pequeño de compañeros, íbamos desesperados por llegar a uno de los astas, el asta que tenía la bandera norteamericana. Porque acuérdense que en esa fecha la administración del Canal de Panamá había cumplido con los requisitos de izar ambas banderas, y ahí habían dos astas, una panameña y una norteamericana, al igual que en el puente de las Américas. Entonces nuestra obsesión era regresar al instituto, pero primero derribar la bandera norteamericana. Nosotros nos replegamos inteligentemente hacia el Instituto Nacional, y allí se comenzó el grupo que ingresó al colegio a darle la noticia a la rectoría, al cuerpo administrativo y a quienes se encontraran adentro. Desde allí se hicieron llamadas a los medios de comunicación, a la Universidad de Panamá y a otros organismos, a las familias, diciéndoles lo que había sucedido. Un grupo, por ejemplo yo, me quedé en la avenida de los Mártires, antigua avenida 4 de Julio, afuera del portón. Nos quedamos allí deteniendo a todo transeúnte, a todos los automóviles y a todo vehículo que pasase por allí, y le estuvimos narrando la situación. Mire, al cabo de aproximadamente 45 minutos, una hora de esa llegada allá, que ya sería 6:30 o cuarto para las 7 o 6:30, los que habían entrado a la escuela salieron y nos unimos todos, y ya bajamos en turba hacia la avenida, hacia el Palacio Legislativo, buscando la cerca limítrofe siempre, tratando de sobrepasarla, y algunas personas en ese momento probablemente ya con banderas. Y cuando estábamos en eso, de que ya íbamos a ir a atacar acá de la calle esta de la Asamblea, que daba para la biblioteca, tenía un grupo como de 300 personas. Alcanzamos por fin la victoria con un pocotón de banderas, y una de las tantas era un banderón, que era la primera. En horas de la tarde, alrededor de 5 en adelante, me encontraba yo en dirección a mi casa en el barrio de Santa Cruz, corregimiento Curundú, cuando alrededor de la iglesia de San Miguel ya están llegando los rumores, o me llega el rumor de que había un enfrentamiento entre norteamericanos y estudiantes del Instituto Nacional, y dentro de la cual se había roto la bandera nacional. En mi ida hacia el Instituto Nacional también venían otros sectores ya de jóvenes que se estaban dirigiendo hasta la 4 de julio, hoy Avenida de los Mártires. Fundamentalmente de los que viven en las áreas limítrofe con la zona del canal, como San Miguel, Santana, El Chorrillo, Caledonia, Marañón, se estaban avecinando a esta avenida. Fuimos a la marcha, es lo que después Pedro Rivera llama la soberana presencia de la patria. O sea, ¿qué íbamos a hacer? Fuimos a marchar para que nuestra presencia apoyara
a los muchachos que estaban confrontando al ejército norteamericano. Me tocó participar a partir de las 7 de la noche con la dirigencia estudiantil universitaria de ese momento, bajo la dirección de Eligio Salas, y en donde estábamos otros, Augusto César Arosemena, estaba Víctor Ávila, estaba Floyd Brito, estaba Moisés Carrasquilla, Sergio Pérez Saavedra, Rodolfo Murillo, Simón Lipsi, Johnny Hurtado, Ornel Urriola, el poeta Pedro Rivera. Primero, la confrontación desde un primer momento fue de piedras contra balas. Entonces las detonaciones se oían en toda la periferia de la zona de la avenida Los Mártires. Amén de que las emisoras se encadenaron inmediatamente, ¿no? Denunciando el hecho, solidarizadas, indignadas y además convocando al pueblo a la solidaridad. Recogíamos las piedras que podíamos llevar en las manos, en los bolsillos, corríamos hacia el frente al Hotel Tigre. Ahí quedaba el Hotel Tigre, un edificio de 2 pisos de madera. Entonces el propósito de nosotros era agredirlos a ellos. Cuando llegamos a la muralla, ahí nos detenían la muralla porque era muy alta, no podíamos pasar por allá. Entonces de ahí hacíamos el lanzamiento de lo que llevábamos en la mano.